Esta es La muerte de Marat, obra del artista Jacques-Louis David, realizada en 1793. Esta pintura al óleo sobre tela que mide 1,65 por 1,28 y que se encuentra en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, es una de las obras más importantes de este artista francés. Jacques-Louis David nació en París en 1748. Desde joven recibió educación artística, logró estar en el Taller de Vienne y en la Academia de París, la cual a raíz de su excelente desempeño obtuvo un estímulo para viajar a Bolonia y Roma en Italia. El viaje a Bolonia será importante, pues marcará un punto de quiebre en su carrera artística. Allí conocerá el arte clásico y los trabajos de los Carraccis, que siendo artistas del barroco alternaron de forma magistral el arte propiamente del siglo XVII con ideas y técnicas de artistas grecorromanos. En su estadía en Roma logró obtener conocimiento de los trabajos realizados por Rafael y por los artistas neoclásicos. Esto es vital para comprender su gusto por el neoclasismo. En este viaje se destaca el acercamiento al tenebrismo y a las obras de Caravaggio. En su regreso a la capital francesa, David comienza a trabajar por encargos hacia algunos retratos y pinturas. No obstante, prontamente estará vinculado en la Revolución Francesa, suceso que estará intrínsecamente ligado no solo con sus oficios como ciudadano francés, sino también por sus composiciones pictóricas. En el marco de su vida pública, es importante hacer mención de las relaciones amistosas que mantuvo con líderes de la Revolución. Esto tuvo incidencia pues después de 1789 pintó exclusivamente temas relacionados de la Francia revolucionaria. No es gratuito, por ejemplo, La muerte de Marat. Expresa de manera interesante las relaciones sociales que se tejían a finales del siglo XVIII en Francia. Sin dudas, el siglo XVIII marcó un nuevo momento para la historia de Europa. Es el momento en el cual se desquebrajan los absolutismos, se da consolidación a la burguesía y se avanza en la conformación del movimiento ilustrado, el cual traerá nuevos e interesantes métodos para replantear la ciencia, la educación y las artes. Precisamente en el campo artístico, el siglo XVIII será el punto de partida para la consolidación del arte como instrumento político para llegar al pueblo. Esto lo hacen de forma deliberada los artistas en muchas de las ciudades europeas. En el caso francés también ocurre lo anterior, no obstante se origina por un lado por el desgaste del rococó, que al ser poco reflexivo entraba en desuso, y por el otro por la atmósfera política que ameritaba propaganda y mensajes políticos. El neoclasismo francés, al igual que en otras latitudes de Europa, proponía exaltar hazañas mitológicas, expresiones grecorromanas e historias ejemplarizantes. Empero, la diferencia estuvo en que pese a reivindicar lo clásico, en ello también se expresaban ideas políticas, sociales y culturales del pueblo francés, que se encontraba bajo el absolutismo y miraba en la revolución el escape y la solución a los graves problemas de la estructura del Estado francés. Un ejemplo de ello es esta obra, Juramento de los Horacios de David, el pintor oficial del neoclasismo, una historia, la de los tres hermanos que van a luchar por su patria, un espacio, el interior de la casa patricia, y un momento, el que el padre elige para que los jóvenes juren fidelidad sobre sus espadas. El momento dramático se encuentra en el centro geométrico de la escena, y a los lados, como podemos observar, está compensada por completo la masa de mujeres de la casa, afligidas por la marcha de los muchachos. Al otro, el padre y los soldados que esperan su partida. Esta escena responde a todos los estereotipos de la pintura neoclásica: luz uniforme y cenital, anatomías perfectas, disposición en friso de los personajes, estructura geométrica de los elementos de la escena que se reducen a los estrictamente necesarios. Enmarcada dentro del neoclasismo, La muerte de Marat se constituye en una obra pictórica de género histórico, dado que exalta por medio de un suceso puntual todas las representaciones y prácticas de la sociedad francesa del momento. Su técnica, óleo sobre tela, permite que la pintura tenga esfumados que evocan el tenebrismo de Caravaggio y la variedad de matices propios del neoclasismo. Con La muerte de Marat, David expone de forma sencilla y con pocos instrumentos una forma estilística particular,
además que demuestra las influencias clásicas recogidas desde el tenebrismo y barroco. Se reconoce igualmente la impecable forma como incluye elementos teatrales franceses. La parte superior del cuadro se encuentra vacía, logrando el significado de sinceridad propio de las obras de Caravaggio, por ejemplo. El lugar de acción en el cuadro se extiende desde un poco más arriba del cajón en donde David escribe Marat David, y el segundo plano desde la bañera color pardo grisáceo hasta la cabeza de la víctima. Esta obra de David se caracteriza formalmente por el disgusto ante el ornamento innecesario y el deseo de simplicidad, claridad y gravedad. El artista creó una figura puramente ideal empleando solamente el material que le permitía realizar su idea. La definición del lugar tan precisa en primer plano va perdiendo su precisión a medida que se ve más allá. Más de la mitad del cuadro está vacía, es un fondo abstracto. El borde de la bañera, la mitad está cubierta por una tela verde y la otra mitad por una sábana blanca. El espacio queda definido por la sobria, casi esquemática contraposición entre horizontales y verticales. En esta zona exigua, zona intermedia, muere Marat. Testimonio mudo e inamovible son los objetos. La bañera en la que estaba introducido, una caja de madera sin barnizar hace de mesa. Encima de la caja hay una asignación económica. Abajo, en el primer plano, aparece el cuchillo y la pluma. En la parte superior podemos ver dos escritos distintos. No hay ninguna idealización formal. El lado de la mesa escritorio que fija el plano límite del cuadro es un eje en el que se ven, con la alucinante evidencia de un trompe-l'œil, las vetas de madera, los nudos, los agujeros de los clavos. En el papel se pueden leer las palabras escritas y la fecha. En este lienzo, que fue pintado en pocos días y dado como señal de conmemoración, se expresa no la violencia de su asesinato, sino la martirización de este líder político que se supone fue dado de baja a manos de Charlotte Corday, una gironina y detractora política. En este lienzo de mártir retrata la tragedia del patriota, y en época posterior de su vida David todavía consideraba a Marat como tal, que en el momento crítico del cumplimiento de sus deberes patrióticos cae víctima del puñal. David no retrata el asesinato real de Marat porque Charlie Corday, según su propia declaración, nos muestra a Marat tal como lo había visto el día anterior a su muerte, cuando a petición del club de los jacobinos había ido a visitar al enfermo. El pintor dijo en ese entonces: "Le encontré en una postura extraña, tenía junto a sí un bloque de madera sobre el que había papel y tinta. Con la mano fuera de la bañera escribía sus últimos pensamientos en bien del pueblo. Pensé que sería interesante representarle en la actitud en que le había encontrado". Presenta a Marat muerto. Se trata de una oración fúnebre dura y seca. No comenta el hecho, se limita a presentarlo, a reproducir este testimonio mudo e inamovible que son los sujetos. Estos cuentan la infamia del delito y la virtud del asesinato. La bañera en que estaba metido para aliviar sus dolores y en el que escribía sus mensajes al pueblo habla de la virtud del tribuno que trata de dominar el sufrimiento para cumplir su deber. Jacques-Luc David pretende mostrar a Marat obsesionado en la causa patriótica, como también intenta retratar el tránsito del ser a la nada. A él no le interesaba pintar el dolor, la agonía o el frenesí que representa la muerte, tan solo ahondar por la humanidad que se desvanece, representada en las tenues gotas que resaltan en la sábana.